Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi, de Visión de Fe en Guatemala, y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Quisiera darle la bienvenida a las personas que empezarán a sintonizar a partir de ahora en el YouTube. Muy contento de estar acá y mientras pasaban los anuncios vino un pensamiento a mi mente. Hay muchos estilos de enseñar la Biblia. Por ejemplo, hay el estilo deductivo, el estilo inductivo, etcétera. La vez pasada dije etcétera 3 veces y se acercó un hermano después de la prédica, me dice, no se dice más que una vez, porque entonces es redundancia. Y dije yo, tienes razón. ¿Cómo es de importante ser enseñado cada vez? Y ahorita él lo iba a decir otra vez, pero me contuve. Pero ya en serio, hay varios estilos de enseñar la Biblia. ¿Cuál es el estilo que casi sin pensarlo, porque no fue algo intencional, Dios nos permitió hacer acá? Y lo que hacemos en esta iglesia, queridos hermanos, es leer verso a verso, verso a verso desde hace varios años. Por supuesto que la Biblia puede encapsular muchas enseñanzas con una sola palabra, con un solo versículo. Eso es así. Pero estudiar el texto desde su contexto es muy importante. Y lo digo como una introducción a lo que hoy vamos a ver, porque vamos a leer bastante contexto de la serie en la que estamos. Y permítame que sea un poquito más enfático en ello. Imagine que a usted le envían una carta de amor. Ya no se envían cartas de amor, ahora creo que lo hacen por Insta. Pero en mi tiempo enviaban telegramas. Yo recuerdo los campamentos. Recuerdo un campamento específicamente en donde se quemó una palmera. Nosotros no llevábamos jóvenes a los campamentos, delincuentes llevábamos. Y quemaron una palmera. Y en los telegramas que se transmitían en las comidas, alguien dice, anoche estaba fogoso, decía, fogosa, decía el telegrama. Atentamente la palmera, decía, porque se había quemado. Pero imagínese que usted recibe una carta de amor, de importante, y solo lee la primera oración y piensa que eso es toda la carta. La Biblia no se puede leer así, la Biblia tiene que leerse porque es en primer lugar un mensaje continuo, pero en segundo lugar, por ejemplo, cuando leemos Hechos, que es el libro que hemos estado estudiando, para entender lo que está ahí escrito nos ha llevado varios años y nos ha ilustrado mucho. Y hace algunos domingos empezamos una serie que se llama La de los Gálatas. La semana pasada terminábamos el capítulo 1 con un tema que le denominamos el llamamiento por gracia. Ya sabe usted que la gracia implica que Dios nos amó y nos llamó. Y porque nos llamó, todo lo demás es posible. Si usted ha traído a Jesús, no se preocupe, es parte de todo un proyecto que Dios tiene para usted, que tiene la coronación y el punto más importante con la vida eterna. Ese es siempre nuestro enfoque. Compartí ayer
caminando con doña Mónica, que cómo es de importante que nosotros podamos pensar en términos de eternidad y no solo en términos temporales. Porque como cantaba mi amigo el ingeniero Boris allá por el año 2012, hay que chupar, decía él, obviamente refiriéndose a dulces, pues hermanos. El mundo se va a acabar, decía él. Y la verdad es que el mundo sí se acaba. No como usted lo piensa, no, se acaba, por ejemplo, se acaba el colegio y sigue la universidad, se acaba la universidad y sigue que hay que trabajar, se acaban, todo es temporal en este mundo. Y aprender a manejar el mundo temporal es importante, pero no nos debemos de olvidar del mundo que no acaba. Y eso, el único referente a ello que tenemos es la Biblia. Dios está con nosotros para siempre. Hoy vamos a empezar la lectura del capítulo 2 de Gálatas. Yo quiero concluir este libro y va a ver usted por qué. Obviamente no lo vamos a hacer hoy, probablemente. Estoy programando los temas para que no sean tan largos como si han sido los de Hechos, porque quiero regresar a Hechos. Así que vamos a empezar en el capítulo 2, versículo 1, con el contexto que da el apóstol. Después, pasados 14 años, dice, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Pero fui por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo. En mi tierra decimos a los que se dan color de ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Y aquí el apóstol nos traza una línea de tiempo que está implícita desde su conversión. ¿En dónde se convirtió Pablo a Jesús? ¿Alguien sabe? En un camino. En un camino Dios lo botó y punguen y luego ¿a dónde lo llevaron? Él quedó no vidente, ¿a dónde lo llevaron? A una ciudad que se llamaba Damasco, muy bien, que todavía existe, que se ufana de ser la ciudad antigua, más antigua del mundo. Lo llevan a Damasco. En Damasco él recibe la visita de un hermano que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ananías. Muy bien, Ananías, Dios lo impulsa a ir a orar por Pablo. Y bueno, el punto es que después de la conversión de Pablo, Pablo se va unos años al desierto a tener un encuentro personal con Jesús. Después regresa a Damasco. Se pone a discutir con muchos versados en la Biblia allí, al punto que les gana las discusiones y lo quieren matar y lo tienen que bajar en una cesta. Entonces Pablo va a Jerusalén, pasa 15 días lo vimos, esto es como para que tenga sentido, pasa 15 días, eso lo veíamos la semana pasada con Pedro, y luego se va y no regresa a Jerusalén por 14 años. Y en esos 14 años, él de primero ve que en Jerusalén va a ser perseguido y se va a su tierra, a su pueblo. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde había nacido Pablo? Estamos parafraseando Hechos. ¿Alguien sabe dónde nació Pablo? Era Saulo de Tarso, correcto, en Tarso. Tarso es una ciudad que está en el sureste de lo que hoy es Turquía, ahí por la península de donde hay una esquina ahí donde acaba Líbano y empieza Turquía y Siria, están por ahí estaba Tarso. Y Dios le envía a una persona que le va a catapultar
a Saulo por lo que Dios quiere hacer con Saulo. Esta persona se llamaba Bernabé. Bernabé le dice, venite hermano, vos tenés buena pinta. Obviamente sabemos que estos hilos todos los maneja Dios porque Dios es el que pone el impulso. Y se lo lleva y está un tiempo en una ciudad que se llama Antioquía, que de hecho fue la ciudad en donde la congregación local de allí los envía. Todo esto está pasando en esos 14 años que vemos acá. Luego Pablo hace el primer viaje misionero de Pablo, que duró años. Por ahí, por los capítulos 11, 12, 13, creo yo que hasta 14 de Hechos, vemos a Pablo años viajando. Regresa a Antioquía y ahí en Antioquía, después de algún tiempo, se da cuenta que el lugar donde él recién visitó, en el sentido de que estuvo discipulando gente ahí, que se conoce como la provincia romana de Gálatas, que es nuestra carta, llegaron unos brothers de Jerusalén que eran fariseos creyentes en Jesús. Y ellos llevaban un protocolo distinto porque no había o no se tenía, por lo menos ni Pedro, ni Juan, ni ellos tenían claro cómo vamos a hacer para expandir las buenas nuevas y la escritura a gente que no sea de raza judía. Pablo lo tiene claro, los demás no lo tienen claro. Y Pablo se da cuenta que se empiezan a predicar algunas herejías. Por ejemplo, las herejías de que para ser salvo hay que hacer cualquier acción. Eso es una herejía. Cualquier acción. Eso lo veíamos la semana pasada. ¿Cómo somos salvos? Porque Dios se esforzó en llamarnos. El resto de la vida, mis queridos hermanos, es una vida, valga la redundancia, dentro de ese llamado de Dios que por supuesto se enfocó en tu persona para cambiar tu destino eterno, de ir derecho a la muerte eterna a la vida eterna. Pero este llamamiento incluye un cambio paradigmático, un cambio de pensamiento en el cual tu comportamiento, que era como un enemigo de Dios, porque cuando no estamos en Jesús somos enemigos de Dios. Eso es lo que somos. Entonces el comportamiento va de un enemigo de Dios a un comportamiento distinto. Y ese comportamiento, y no puedo ser tan enfático en eso, eso es lo que llaman la fe. Por eso yo me peleo mucho con el concepto de la fe, porque el concepto de la fe no es un comportamiento, es un pensamiento, es una creencia. Pero lo que Dios le había mandado a esta gente es, no, ustedes se comportaban como hijos de las tinieblas, ustedes se comportaban como enemigos de Dios y ahora se van a comportar como hijos, como insertados a Dios. Pero este comportamiento se llama la educación divina. La educación divina es lo que las Biblias traducen como fe, pero que para efectos del siglo XXI es creer. No, fe es un comportamiento de escuchar, procesar y practicar única y exclusivamente lo que Dios dejó escrito en su palabra. Eso es fe. En la Biblia, por lo menos. Fe en el mundo actual es otra cosa. Ahora, ¿hay que ser positivo como creyentes de Jesús? Por supuesto. ¿Hay que tener confianza? Por supuesto. No vivas sin confianza. Pero es que lo que a nosotros nos gana la salvación es que, ¿y qué tiene esto que ver con el mensaje? Nada, pero yo sentí decírselo. Lo que a nosotros nos gana la salvación es que Dios lo llamó, que Dios lo pescó de ir directo a la destrucción eterna y dijo, no, vos sos de los míos. Eso es la salvación. Entonces, ese es el problema que está pasando en Galacia y Pablo le dice a un amanuense, sentate papá, vamos a escribir una carta. La primera carta que Pablo escribió, la carta de los Gálatas.
Pero como la cosa no estuvo tan buena y él no tenía el respaldo, él dice, vamos a Jerusalén. ¿Y por qué va Pablo a Jerusalén? A Hechos 15, al concilio. ¿Por qué va? Porque Dios se lo reveló. Porque Dios se lo reveló. Por eso es que Hebreos dice, por la fe, y si quiere, vamos a ver algunas cosas ahí. Esto, no se preocupe hermano, esto no es parte del mensaje, pero viene con el mismo precio de haber venido hoy. Y yo quiero hacerle algunas conexiones a usted. De por la fe, pero repito, porque Dios se lo reveló a Abel, este ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. Hebreos 11:7, porque Dios se lo reveló a Noé, es que eso es la fe, siendo advertido acerca de las cosas que aún no se veían con temor reverente, preparó un arca. ¿Por qué preparó un arca? No fue porque tuvo confianza, fue porque Dios le despertó la mente, tenés que hacer un arca. Por la fe Abraham, al ser llamado, escuchó. Si ve que la fe que está hablando implica una acción. Y lo que quiere decir es que Dios habla, Dios da una revelación y por eso actuamos. Por eso actuamos. Entonces, él va al concilio y cuando él regresa a su iglesia base, él escribe esta carta porque la cosa no ha quedado tan claro y es lo que nos está narrando acá. Gálatas 2:3 dice, en esa oportunidad que es una lectura complementaria de Hechos 15, sigue diciendo, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, Tito se fue con él esa vez, siendo griego, es decir, no judío, fue compelido, fue obligado a circuncidarse. Porque la circuncisión que pedían los fariseos que estaban dentro del movimiento de Jesús era para hacerse judíos, los querían hacer judíos. Verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos que secretamente entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Jesús para ponernos en servidumbre. Es decir, la gente andaba así, eran los policías de la fidelidad. Andaban ahí, ya se circuncidó, no sé cómo se verifica la circuncisión en los hombres, ni quiero entrar a pensarlo. Pero andaban de policías. Verso 5, a los cuales ni por una hora. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? O sea, Pablo está diciendo, me negué rotundamente a eso. Ni por una hora accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Es decir, él está narrando de una actividad que tiene en Jerusalén y que él está peleando por esta verdad para que a los gálatas les siga quedando, y a los gálatas y a los guatemaltecos y a los latinoamericanos y a cualquier persona del mundo les siga quedando la verdad del Evangelio. Pablo, como decimos allá en mi tierra, no se achicopalaba. Porque cuando usted tiene la verdad de Dios, no se debe achicopalar con la verdad de Dios. Y lo que Pablo está diciendo, la verdad de Dios es el Evangelio. Y como hemos hablado y repetido, el Evangelio es el anuncio de que Dios vino a la tierra a salvarnos y que usted puede ser salvo por la venida de Dios. Versículo 6. En cuanto a los que eran reconocidos, mire Pablo es tremendo, como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran. Imagínense Pablo en casa presidencial y llega el presidente. A mí no me importa quién vos sos. Esa es como la actitud de Pablo, ¿verdad? Uno sí se pone así como, ¿verdad? Llegó el tal, pero Pablo es así como... Porque Dios no juzga por las apariencias, se está hablando de los títulos, pero sin embargo sí va a reconocer la autoridad. Dice, los tales no me impusieron nada nuevo. Verso 7.
Ve que rápido vamos leyendo porque todo esto es en función de hacer contexto. Al contrario, dice, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el anuncio de que Dios vino a salvar a los no judíos. De la misma forma que se le había a Pedro encomendado el anuncio de que Dios vino a salvar a los judíos. Eso es lo que está diciendo el versículo 7. Muy bien. 8. El mismo que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. En efecto, verso 9, Jacob, y ahora ubicamos quién era Jacob acá, ¿a quién está refiriéndose? No se está refiriendo a uno de los 12 de Jesús, se está refiriendo al hermano de Jesús que era hijo de María y José. Cefas, ¿quién es Cefas? En arameo, Keifá, en griego, Petros, en castellano, Pedro, que su nombre era Simón, original, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Muchas cosas importantes de este versículo. ¿Qué es dar la mano? Nos validaron, nos hablaron en nombre de Dios. Queridos hermanos, hay que aprender a reconocer el llamado que Dios está haciendo sobre las personas y hay que extenderla para jalarlos. Eso fue lo que hacen los apóstoles. Lo que pretendemos en Visión de Fe es extender la mano para que usted conecte la escritura y pueda tener un distinto modo de desempeñarse. Eso es lo más importante para nosotros. La otra cosa, este es un versículo muy bueno, este pasaje que acabamos de leer, para entender el ministerio apostólico. ¿Qué es el ministerio apostólico en la Biblia? Es que los apóstoles eran como misioneros. Eran los empleados de la comunidad, eran los que estaban más abajo en el escalón de una comunidad. Una comunidad enviaba a los apóstoles. Ya no es así. Ojo con los apóstoles de hoy que se creen los top, ¿verdad? Ojo con esos. Si usted oye de un apóstol hoy en día, pregúntele, mire, apóstol, ¿de quién es usted? Pregúntele, si tiene la capacidad de conversar, ¿verdad? Yo se lo pregunté a alguien y no me supo qué responder. Porque la respuesta debería ser, yo soy apóstol de tal iglesia porque tal iglesia me envía a mí como mandadero. Eso es un apóstol, es un mandadero de una iglesia. Ahora, si le dicen que es de Jesús, váyase de ahí. Váyase de ahí. Váyase de esa conversación. Porque nadie puede hablar en nombre de Jesús. Ya está hablado todo lo que Jesús iba a decir y eso está en la Biblia. Muy bien. Ahora, le pregunto yo, ¿por qué era importante hacer una diferencia entre ir Pedro a los judíos y Pablo a los no judíos? Porque vamos a ver una ironía en lo mismo también. Pero ¿por qué era importante designar a un mandadero que fuera con los judíos, Pedro, y a otro mandadero, Pablo, que fuera con los no judíos? ¿Por qué era importante eso? Bueno, vamos a responder de la siguiente manera. En primer lugar, sin importar cuánta Biblia se sepa, la salvación depende de la experiencia personal, que se tenga como resultado del llamado de Dios sobre tu vida. Tú no eres salvo porque te portas bien.
Tú no eres salvo porque vengas a la iglesia. Tú no eres salvo porque seas el hijo del hijo del hijo de un pastor. Todo eso no te hace salvo. La única forma de ser salvo es tener la experiencia del llamado de Dios sobre nuestra vida. Pero no es un evento eso, es un proceso en donde Dios te va seduciendo, te va llamando y llega el día que tú dices, yo no puedo seguir siendo enemigo de Dios, no soy enemigo de Dios. Yo no puedo seguir comportándome como los que no tienen a Dios, etcétera. Punto y aparte. ¿Cuál era el problema de los judíos en este momento? Había una cosmovisión muy plantada en ellos. Los judíos se salvaban porque eran genética de Abraham, en la mente de ellos, no en la escritura, en la mente de ellos. Ese no fui yo. Es como decir, bien, sí fui yo, no fui yo. Bailamos, Huicho. Es como le pasó a mi cuñado que su apellido coincidía con el apellido, era sobrino como en 10º grado, de un pastor de una iglesia muy grande acá. Y entonces él llega a la iglesia y no lo querían dejar pasar y él dice, es que usted no sabe quién soy yo. Y cuando le mostró su apellido, segundo, lo dejaron pasar. Bueno, así no funcionan las cosas de Dios, no es tu apellido, es el llamado de Dios sobre tu vida, no es tu genética. Yo bendigo a Dios por el legado que nos ha dejado, pero valoro la salvación que me ha dado como individuo. Y entonces a mis hijos no les voy a dar la opción de no conocer a Cristo. Nunca tuvieron esa opción. No, cuando queda grande, elige. ¿Qué torpeza es esa? Si Dios me ha dado la promesa de que mi descendencia, yo tengo que inculcar a mi descendencia en las cosas de Jesús. Punto. Y cada vez que yo los vea salirse o medio que quererse echar su chanflecito por ahí, mire, yo todavía llamo a patadas a mis hijos a Estados Unidos. Ya están viejos. Pero cuando veo cosas, me oyen cosas. Y dirán lo que dirán, ¿qué me importa? Al final del día son mis hijos. Pero bueno, entonces, el punto acá es que usted me distrae mucho, ya me doy cuenta. Es que para que Dios cumpliera la promesa que había hecho a Abraham de la salvación, esta gente tenía que conocer a Jesús. Pero por su bagaje de escritura, tenían que entrarle un mensaje de cierta manera. El mensaje es el mismo, la forma de entregarlo iba a ser distinta. ¿Cómo pasaba con como los no judíos, como le dice Pablo? Bueno, los no judíos en este momento, ellos tenían una mentalidad, bueno, yo tengo 18 ídolos a los cuales sirvo. ¿Quiere conocer a Jesús? Claro, ahora tengo 19. No, pero es que solo Cristo. No, los otros 18 también me sirven. Es que uno me hace llover, otro me da la bendición financiera, otro es para reproducirme bien. Fíjese, había como esa mentalidad nos afecta todavía. Porque todavía hay gente, creyentes en Jesús, que piensan que algo más fuera de Jesús los puede bendecir, sanar, ayudar, etcétera, etcétera. Solo Cristo salva, hermanos. Solo Cristo sana. Solo Cristo provee. Solo Cristo te puede sacar, te puede hacer avanzar, etcétera, etcétera. Solo Jesús. Solo Él. Entonces, la idolatría que estaba muy arraigada, había que entrarle de otra manera. Ahora, ¿cuál era la ironía? Le voy a llamar a esto el desempeño de Pablo.
La ironía es que cuando esto sucede, cuando se decide que Pablo va a los judíos, perdón, era para ver si estaba poniendo atención. ¿A quién iba Pablo? A los no judíos. Ya vio, no me distraiga porque entonces... Y Pedro iba a los... Cuando se decide eso, Pedro está en un marco de Israel. Quienes viven allí, en su gran mayoría, son judíos. Pablo está en Antioquía. Los judíos allá en Antioquía son la minoría. Pero la pregunta es, cuando usted... ¿Cuántos han leído el libro de Hechos completamente? Levanten la mano, por favor. Ok. ¿Cuántos han dejado de comer alguna vez? Unos 50 días. Ya para cuando hacemos el ayuno de Yom HaKippurim, ya para el mediodía yo estoy viendo si me como a Santa, porque Santa se está moviendo ahí. Ni se dio cuenta, hermano. No les van a decir, ¿verdad? No van con el chisme. ¿Cómo es posible que no hayamos leído el libro de Hechos, hermanos? Si somos creyentes. Hoy vengo regañón. Hay que leer la Biblia. Hay que leerla. Pero bueno, si usted el libro de Hechos, cuando usted ve a Pablo, Pablo siempre fue a la sinagoga judía. ¿Cómo es posible que Pablo sea el enviado a los no judíos y siempre fue a la sinagoga judía? Una vez no fue, una vez o dos veces puedo hablar, porque no había, esto fue en Atenas, no había judíos en Atenas, así que él se fue a Areópago a hablar con los, hasta ahorita vi el rojo, ni vi el azul, ni vi el... ¡Qué bárbaros! El choco soy yo. Pero bueno, esa vez y otra vez que va caminando y la va siguiendo, los va siguiendo una muchacha endemoniada, ahí da testimonio en público. Pero normalmente Pablo se iba siempre a la sinagoga judía. La pregunta es, ¿y entonces? La respuesta es, los no judíos a los que Pablo fue, estaban dentro de las sinagogas judías. Lo que pasa es que estaban hechos a un lado. Y a partir de ese momento, por eso lleve módulos de discipulado, porque ahí se va a dar cuenta de estas cosas que no se da cuenta uno en la lectura normal. Pablo va a la sinagoga y ahí en la sinagoga él toma el segmento de los gentiles que no conocían a Dios. Pero es para empezar una guerra. Y esa es la guerra que le quiero dejar en el corazón a usted. Es para empezar una guerra. Pablo quiere, por impresión de Dios, que el gentil que está dentro de la congregación judía, esto es en el primer siglo, por supuesto, siglo 2, 3, 4, ya se vinieron otros problemas, pero esto es en el tiempo de la escritura, en el tiempo del evangelio. Pablo quiere que el gentil, voy a llamarle no judío al gentil, que el gentil que está acercándose a oír la palabra de Dios, cuando conozca a Jesús, cuando reciba el llamado de Dios, Pablo quiere que conecte cuál es la identidad nueva de esa persona. Pablo quiere que esta gente deje de identificarse como un gentil. Hoy en día, nosotros todavía los creyentes, los cristianos del siglo XXI, lo he escuchado mucho, nos paramos y decimos, es que nosotros somos gentiles. Y esta connotación es complicada porque nos da una identidad. ¿Y cuál es la identidad? Si yo soy gentil, la Biblia no es para mí. Entonces me agarro lo que sí, que es Cristo, y lo demás lo puedo desechar. Es un problema de identidad. Y Pablo se va a la guerra porque Pablo quiere que el gentil que está empezando a oír de Jesús, que ha escuchado de los salmos durante mucho tiempo, que ha escuchado de Moisés durante mucho tiempo, que ha oído de que va a venir un Mesías, en primer lugar conecte que el Mesías ya vino, que es por gracia,
Y luego, cuando esta gente conoce a Dios, Pablo quiere que le quede en mente que no es más un gentil, que no podemos seguir pensando como un gentil. ¿Sabe qué quiere decir gentil? Es un grupo desordenado de gente idólatra. Eso quiere decir gentil. Entonces no podemos aceptar una identidad que no es la que la Escritura nos da, y es lo que Pablo nos está diciendo. Porque si yo acepto mi identidad como un gentil, entonces se valen mis tiritos a lo que está fuera de Dios. Se vale que yo sea amigo del mundo, y está prohibido. ¿O no sabéis? Jacob 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios, dice la Escritura. Claro, usted brille, pero no se haga compadre. Su papel es brillar, pero no ser como ellos. Que lo rechacen por ser distinto. Ese es su papel. Eso es brillar, hermanos. Y entonces yo quiero cerrar con 2 versículos. Cómo Pablo nos habla de la identidad, de que empecemos a pelear la identidad. El primero, 2 pasajes quiero decir. El primero está en Gálatas capítulo 3. Pero me encontré un versículo que no puse en la presentación, por lo tanto, yo quiero que usted abra su Biblia. Si usted nos sintoniza en este momento, que agarre una Biblia, no le ponga pausa al teléfono. La Biblia es un libro tan maravilloso. Yo le invito a comprar uno si no tiene uno. Y bueno, ahora aparece en todos estos dispositivos descargables. Pero no podemos vivir sin la Biblia. Y quiero invitarle a buscar el primer pasaje en Gálatas capítulo 3. Se verá prontamente. Versículo 7. Gálatas 3:7, y luego lo vamos a complementar con uno que sí anoté en la presentación. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene ahí? Dice, por lo tanto, dice Pablo, ¿cómo se dice por lo tanto en griego? ¿Alguien sabe? ¿En hebreo alguien sabe? Yo tampoco, no se preocupe. En inglés se dice therefore. Pero por lo tanto es 2 puntos, miren muchachos, póngale coco a esto. Sepan, internen, conecten, aprendan, cambien su mentalidad, que los que son de fe, que dijimos que era fe, escuchar, entender, actuar. ¿Qué dice por acá? Derecho, dijiste. Los hechos. Sepan ustedes que son los que son de los hechos divinos, de la educación de Dios, que los que son creyentes. ¿Verdad? Porque sonaría raro decir de fe. Yo soy una persona de fe. No, aquí es una persona de hechos bíblicos, de educación bíblica. Un salvo, pues, sepan ustedes que los salvos que llegaron a Dios, dicho sea de paso, por medio de Jesús, por medio de haber sido llamados por Jesús, sepan ustedes que los tales son, ¿qué dice? Hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Abraham no es nuestro padre genético, pero en alguna medida somos hijos de Abraham. Le voy a dar otras palabras sinónimas de la palabra hijo en la Biblia. Herederos, la primera. Herederos. Un hijo es un heredero. Le voy a dar otra palabra sinónimo de la palabra hijo en la Biblia. Adoptado. Insertado. Y le voy a dar el último, que me parece a mí el más importante de todos los sinónimos para hijos en la Biblia. Bendecido. El bendecido no es el que cuando chequea su cuenta de banco ya no caben más ceros ahí. El bendecido no es el que tiene las mejores marcas, la mejor ropa, la mejor novia. No, el bendecido en la Biblia es que es hijo de Dios. En este caso, hijo
heredero de un movimiento que empezó con Abraham, que fue por medio de la fidelidad de Dios. Los que son creyentes en Jesús, los tales son herederos de Abraham o con Abraham. ¿De qué cosa? De las promesas de Dios. Sí lo vio ahí, ¿verdad? Sí está claro el versículo, porque ahora pasamos unos versículos más adelante y esto ya lo tengo acá. Gálatas 3:16. ¿Por qué razón? Esto lo explica mejor, dice, porque a Abraham fueron hechas, ¿qué cosa fue hecho a Abraham? La promesa. ¿Cuál es la promesa, hermanos? ¿Cuál es la promesa? Todo aquel que cree en Jesús, ese será salvo. Esa es la promesa de que Abraham. No tengo el tiempo para demostrarlo, pero esa es la promesa. Y luego dice, a Abraham fueron hechas las promesas, ya vimos cuáles son. ¿Y a quién más? A su simiente. Ahí no dice descendencia. En las Biblias de algunos de ustedes, chequen, van a ver que dice descendencia. Por ejemplo, en las Américas se equivoca, ellos ponen descendencia. Las Biblias más antiguas ponen simiente, pero ahí está la palabra simiente. Y luego va a explicar qué es eso de simiente. No dice a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? ¿Cuál es la simiente de Abraham? Ahí está. ¿Quién es? Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús es adoptado a la simiente, por lo tanto el desempeño de Jesús está conectado con la promesa de Abraham, por lo tanto aquel que recibe a Jesús en su corazón es simiente de Abraham. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos simiente de Abraham. Yo sé que usted no se había visto así. Yo sé que nosotros el 15 de septiembre estamos hasta que soy puro Guatemala, el único día del año que lo hacemos, ¿verdad? Y me gusta. Y qué bueno, orgulloso ser chapín. Pero le digo algo, no es lo mejor ser chapín. Ni siquiera hemos ido a un mundial. Y la veo complicada ahorita, aunque todavía tenemos posibilidades. Le digo algo, los chapines somos chismosos. Los chapines somos mentirosos. Chispú dicen que somos, pero para colarnos. Nuestra cultura es idólatra, nuestra cultura es sincretista, nuestra cultura, yo la denuncio. A pesar de que pido al Señor, como me está ordenado, por la bendición, la prosperidad de este lugar, pero no, hay una mejor simiente, y es la simiente de Abraham. Cuando usted conoce a Dios, ojo, solo quiero ser muy claro, eso no lo hace judío. Por favor, conéctelo, porque eso es muy importante. Usted no es judío. Por eso Pablo fue a los no judíos. Pero lo que Pablo está diciendo, y es la guerra que está teniendo, ustedes conocieron a Jesús, ustedes son simiente de Abraham. ¿Y por qué eso es importante? Hace algunos años, viviendo en el extranjero, mi pasaporte se venció. Yo tenía un viaje programado a Guatemala y fui al consulado de Guatemala en la ciudad de Chicago, en Illinois. Y cuando llego con el cónsul, mire, vengo a renunciar a mi pasaporte. Mi viaje, como buen chapín, era como en 2 semanas, y él me dice, mire, sí, esto está como para... Y me dio una fecha de 6 meses. Y entonces yo paniqué, ¿verdad? Porque yo quería abrir a Guate. Y le digo, usted, pero yo me voy a Guatemala en 2 semanas. No se preocupe, me dijo, usted puede entrar con pasaporte vencido. Lo que no puede hacer es salir con pasaporte vencido, me dijo. Pero entrar es su derecho. Si usted comprueba que es guatemalteco, aunque su documento esté vencido, nadie le puede vetar el ingreso a Guatemala. Es un derecho que nos da la Constitución. ¿Sí o no, licenciada? Igual estaba yo frente al vista ahí de migración, estaba así como, yo iba, Señor,
Y si me hubiera servido a alguien más, le hubiera pedido a alguien más, pero Señor, y yo, ay, la sangre y toda la cosa, y usted sabe, va. Las cosas que hacemos cuando tenemos ignorancia de Dios. Y así, y de las leyes del país. Yo dije, Señor, ciégale los ojos. El pobre oficial se quedó así. Después se me olvidó de pedirle que se los abriera. Son bromas. Vio mi pasaporte y dijo, ya se venció su pasaporte. Ay, dije yo, me dio la chiripiolca ahí. Sí, le digo yo, ya se venció. Pero usted vive en Estados Unidos, sí, le digo, ¿sabe qué? Vaya a renovarlo porque si no va a poder salir, me dijo. Yo sentí así como que se me cayó un peso de encima. Y me dieron entrada a mi país. Hasta besé la tierra. Todavía estoy en shock con los labios. Por los derechos. Querido hermano, ser simiente de Abraham te da los derechos de la Biblia. De la vida eterna. De la vida eterna. De la bendición de Dios, de que cuando tú le pidas algo a Dios, Dios ora y te responda. ¿Sabe usted que Dios responde en el momento que usted le pide al Señor? Dios responde, lo que pasa es que muchas veces dice que no, pues eso no nos gusta, pero Dios responde inmediatamente, porque somos simiente de Abraham. ¿Sabe que el día que Dios regrese con los que están en el cementerio, que son simiente de Abraham, aunque sean de donde sean, Dios los va a levantar? Porque Dios se comprometió con la simiente de Abraham. Por eso, Efesios 2:11 dice, por tanto, acuérdense ustedes que en otro tiempo eran, ¿qué dice que éramos? ¿Cuán? Ya no somos. Ve que el verbo dice eran, gentiles en la carne. Ustedes eran gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión. Este es un término nominativo, despectivo para nosotros, no judíos, de la que se llama circuncisión, judíos en la carne, la cual se hace con mano. Hay otra circuncisión que se me olvidó mencionar, y es la que Dios hace del corazón. Querido hermano, el creyente sí se circuncida, no él. Dios le circuncida el corazón, está escrito. Le cambia el de piedra por uno de carne que pueda oír sus mandamientos. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Yo sé que usted ya está cansado y quiere que me calle, así que ya aterrizo todo para callarme. Verso 12, que en aquel tiempo, cuando éramos gentiles, estábamos sin quién, sin Cristo. Pero ahora ya no somos gentiles y estamos con, quiero que lo conecte, alejados de qué cosa estábamos. Léalo, por favor. De la ciudadanía de Israel. Me encantaría que usted llevara su pasaporte, fuera al consulado del Estado de Israel, dijera, la Biblia dice que yo soy ciudadano de Israel, a ver qué le dicen. ¿Y sabe por qué me encantaría? Para que usted conecte que no se refiere al país del Medio Oriente. No estamos hablando de ese país. Dios tenga misericordia de ese país, que traiga paz entre judíos y árabes. Que Dios lo haga, pero estamos hablando del Israel que Dios le dijo a Abraham, que después transmitió a Isaac y que por último Jacob conectó, que es parte de una promesa. Estamos hablando del Israel que cuando en Apocalipsis se narra, vamos a ingresar a la Jerusalén celestial, tiene 12 puertas. ¿Y cómo se llaman esas puertas? ¿Alguien sabe? Dice la Biblia, nadie sabe. Los voy a reenviar a ver Apocalipsis. Tienen los nombres de los 12 hijos de Jacob, de Israel. Así que por favor conecte. Esto no es un llamado a ser judío. Los judíos son una tribu y entran por Jesús, los que entran. Pero las otras 10, Dios las empieza a llamar de todos lugares, ya no por genética, sino por simiente. Y les da la ciudadanía de Israel. Claro, la ciudadanía de Israel que nos va a hacer ingresar cuando Él regrese, el de las promesas. Y repito, divorcie este concepto
del Israel. Israel como país no es el reloj de Dios, hermanos. No son ellos. Ese es un país secular. Ese es un país complicado. Es complicado porque usted no puede hablar de Jesús ahí a otro porque lo persiguen. Es un país complicado porque uno tiene son el pueblo de Dios. No voy a decir eso. Nosotros somos el pueblo de Dios porque nos están dando la ciudadanía del pueblo de Dios. Pero el movimiento LGTB más grande del Medio Oriente, sí, en Israel, en el Estado de Israel. Tel Aviv, la capital del orgullo gay. Sí, eso no es compatible con Dios. Eso no es compatible con su palabra. El mismo Dios, por eso yo digo, si ellos sirven a un Dios que permite ese tipo de cosas, quien lo haga, como todas las demás que están escritas, aunque le llamen igual, no es el mismo Dios. Por ejemplo, mi Dios a mí, disculpe hermano, no me permite celebrar Halloween. Si el Dios de usted se lo permite, no servimos al mismo Dios. El mío no me lo permite, no por el temor, sino porque es una fiesta pagana. Está dedicado a otras deidades. Mi Dios a mí me dijo, con eso no vas. Así que llegaron a mi casa, tocaron y chile les dimos. No son bromas. No estábamos. Pero Santa, no sé qué les dio, hermano. Habla con ella, por favor. Hablen con ella, por favor. Pero me voy a entender porque el mío dejó una constitución, el nuestro dejó una constitución. Así que nuestro Dios no permite muchas cosas. La ciudadanía de Israel. Luego dice, en aquel tiempo, lo voy a releer porque está muy bueno, estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos aplicaban las promesas de Dios. Si estamos fuera de Jesús, las promesas de Dios no nos aplican. No. Hermanos, el que no conoce a Dios por Jesús no es hijo de Dios, es enemigo de Dios. Tenemos que darles testimonio. Tenemos que orar por ellos, tenemos que pedir que Dios toque su corazón. Esto es muy duro, discúlpeme. Por eso vengo cada 15 días ahora, porque solo a hablar cosas feas vengo. Pero es lo que está escrito. Ya me van a quitar el privilegio, me están amenazando ahí. Y luego estaban sin esperanza. ¿Qué es la esperanza en la Biblia? Es la resurrección, hermanos. Es cuando usted ve esperanza en el Nuevo Testamento, es el levantamiento de los muertos. Eso se refiere, y sin Dios en el mundo. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre, por el sacrificio de Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, a entenderse, hizo uno deshaciendo la pared intermedia de la separación. Iba a seguir el otro versículo porque está crack, pero me hubiera tardado 15 minutos más en explicarlo. Entonces, no tengo nada más que agregar, excepto recordarle que la guerra que vale la pena pelear en nuestra mente es entender que nosotros somos simiente de Abraham. Y sí, sobre el hecho de ser cristiano. Ser cristiano es importante, pero es que hay cristianos que no son simiente de Abraham. Hay gente que se llaman cristianos que no son simiente de Abraham. Y Pablo nos está diciendo, hay que pelear eso. Es por el llamado de Dios. Le invito a escuchar la prédica del domingo pasado, de ese llamado de Dios. Le invito a recordar. Y Pablo está diciendo, en primer lugar, cuando Cristo hace la obra, no podemos limitar la obra de Cristo en alguien. Y en segundo lugar, cuando la hace, la persona cambia. La persona es transformada, su corazón empieza a circuncidarse. ¿Cómo lo entendió el fariseísmo actual? No, es por mandamientos y se apartaron, se creó un divorcio. ¿Cómo lo entendió el cristianismo? Somos gentiles,
No importa, somos gentiles, no somos Israel, no tiene que ver con nosotros. No, hermano, tiene todo que ver con usted, y lo dijo Pablo. Al que le atribuyen lo contrario, pero lo dijo Pablo. Entonces, yo quiero que usted pelee una guerra en su mente para entender: Dios no nos ha llamado a ser judíos, por supuesto, clarísimo en eso, pero sí nos dio la ciudadanía de Israel. Toda la Biblia se aplica, toda, 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 toda. Jesús dijo: ni el adorno más pequeño de la letra, de una letra, va a dejar de cumplirse, va a perder su valor. Ni el adorno más pequeño va a perder su valor mientras exista esta tierra. Oremos, oremos para ver si me invitan en 15 días, por favor. Yo quiero que por favor usted evalúe por unos instantes lo que acaba de escuchar. El Antiguo Testamento no es un Antiguo Testamento, hermanos. Es el testamento que Dios dio a los antiguos. El Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento o el testamento de los antiguos, lo mejora, las promesas se mejoran. ¿Por qué? Porque Dios nos iba a dar su mente, su capacidad de ser como Él. Iba a grabar, está escrito, en nuestro consciente sus mandamientos. Yo quiero invitarle a reflexionar por un momento cuál es su identidad con respecto de la vida espiritual y considerar. De hecho, le invito a volver a ver esta prédica cuando tenga tiempo. Estará colgada hoy en la noche. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo. ¿Lo sabes de verdad? Extraviado, me encontraste, ciego estaba, y ahora puedo ver. Por tu canción yo cantaré. Quebrantado, me sanaste, muerto estaba, y ahora vivo en ti, tu identidad has puesto en mí. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo. Sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy. Señor, gracias por no dejar nuestra identidad a lo que pudiéramos percibir, ver, entender, escuchar.
Gracias, Señor, por haber escrito nuestra identidad. Qué privilegio es ser tus hijos. Qué privilegio, Señor, que nos hayas llamado. Pero también qué responsabilidad. Gracias, Señor, porque estás casado con nosotros. Somos tu novia. Estás desposado con nosotros. Estás comprometido con nosotros. Gracias por tu palabra. Permítenos conectar esto. Permítenos entender esto. Permítenos afirmarnos, afianzarnos en esto. Permítenos, Señor, despojar cualquier duda de nuestra mente en función de quién somos. Querido hermano, las promesas son para ti. Las promesas son para ti. Lo que estaba escrito es para ti. Pero también los procedimientos de Dios son para ti. También las prácticas de Dios son para ti. Porque te quiere ver bien. Porque te quiere ver exitoso. Porque quiere que lo representes. ¿Qué responsabilidad es? Yo quiero que conectes que tú no eres responsable de convertir a nadie. Esa no es tu responsabilidad. Dios lo que te pide es que des un testimonio de Él. En primer lugar, con tus acciones. ¿Cómo hacer testimonio cuando tú guardas un mandamiento y te digan, pero ¿por qué? No, eso es raro, eso no. Así lo vas a dar. Pero en segundo lugar, también estriba en hablarle, en invitarlo, en decirle, mira, Cristo te ama. Todavía estamos en este lugar. Porque así como nosotros fuimos llamados, que Dios nos dé la misericordia y la pasión para exponer a otros que también puedan ser llamados. Yo quiero invitarte a pensar en eso. Repito, tu responsabilidad no es que reciban a Jesús, ni que cambien, ni que sean mejores personas. Pero sí es darles testimonio. Con tus actitudes, con tus acciones y sobre todo, con los procedimientos de Dios. Así damos testimonio. Y de invitarles a la iglesia y de decir, vente. No es agradable muchas veces lo que predicamos acá, porque Dios no dejó su palabra como para atraer al mundo. Al contrario, lo que provoca es persecución. Pero en medio de ser perseguidos, Dios va a tocar corazones. Dios va a llamar personas que son el resultado de tu obediencia, de dar testimonio. No vamos a cambiar a nadie. Es Dios el que va a producir el cambio. Si tú nunca has recibido a Jesús, antes de cantar este coro por última vez, yo quiero invitarte a entender que Dios te está llamando.
y a responder a ese llamado, a decir: Señor, aquí está mi vida, vengo a ti, respondo a ese llamado, ayúdame. Puedes orar conmigo: perdona mis pecados, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo le estoy hablando al Dios de la Biblia para que sea el Rey mío, el Señor mío, en el nombre de Jesús. Si lo hiciste por primera vez, déjanos un comentario o quédate un rato para dar testimonio. Pero yo quiero que lo conectes. Vamos a cantar otra vez esa canción. Vamos a cantar esta canción. Tus pies yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Hagamos esa oración. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu corazón. Escucha, Dame tu corazón. escucha bien esa canción. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Gracias, Señor. ¿Tienes la letra de la canción ahí, por favor? ¿Me la puedes facilitar para que yo la lea? Gracias. Quiero que por favor preste atención a esto. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Ahí están sus pantallas. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Lo está leyendo conmigo, ¿verdad? Lo voy a leer aquí mejor. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir.
Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Qué tremendas palabras. ¿Eso es? Ok. Lo leyó conmigo, ¿verdad? Sí lo leyó conmigo. Lo leyeron ustedes en el virtual también, ¿verdad? Quiero que agarre la Biblia o el teléfono o lo que tenga a la mano. Quiero que lo agarre, por favor. Agarre su Biblia, agarre su teléfono, ponga la aplicación de la Biblia. Esa canción está en la Biblia. Me explico. Lo que está pidiendo esa canción es la Biblia. Dios no le va a abrir los ojos para ver algo distinto. Le va a abrir los ojos para ver la Biblia. ¿Me doy a entender? ¿Me pueden poner la letra, por favor? Algo de la letra. El aliento de Dios es la Biblia. Toma mi tiempo, es para ti. Ahí dice cómo lo debemos de invertir. Dame el camino, dame tus sueños. Los sueños de Dios están en la Biblia. No es una petición que esté fuera de la Biblia. Eso es lo que quiero que conecte. Todo lo que esa canción pide está en la Escritura. Así como la salvación y así como todo lo que necesitamos para vivir. Que vaya una manifestación, que un día Dios nos dé una palabra, vaya y venga, qué buena onda. Pero no es necesario. La Biblia es indispensable. Es indispensable. No podemos estar sin ella. No debemos estar sin ella. No la vamos a hacer sin ella. Queridos hermanos, seamos el pueblo del libro. Seamos el pueblo del libro. Seamos el pueblo de Dios. Somos la simiente de Abraham. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar esta mañana. Les enviamos un fuerte abrazo y esperamos poderles ver en la próxima transmisión. Hasta pronto.